Bueno, la idea era abordar la pancreatitis, o esta charla en realidad, algo que nos sirviera a todos, sabiendo que todos somos de diferentes especialidades y que muchos tal vez están en una guardia externa. Entonces, nada, encontré un par de guías. Básicamente la clase es un resumen de 2 guías, voy a hablar de una sola, que es la que está hecha acá en Argentina. Una es la Asociación Americana de Gastroenterología, que está en este PowerPoint. Yo después se lo voy a dejar para el que se lo quiera llevar, ya es un resumen de las dos cosas. Esa guía es del 2018 y habla del manejo inicial en pancreatitis en las primeras 72 horas de evolución. Y después está la guía del 2019 que está hecha acá, con gente del Italiano, del Posadas, del Udaondo, del Hospital de Alta Complejidad del Cruce, que es básicamente un poco de lo mismo, tal vez con algunos puntos extra, que también habla de eso, de lo que es el manejo inicial en las primeras 72 horas. Hay puntos que, nada, que nos sirven a todos en el momento ese, porque es cuando se deciden un montón de conductas que pueden tener que ver con la evolución de ese paciente. Esta es la que elegí, esa actualización del manejo inicial de pancreatitis aguda, como les decía, es del 2019. Bueno, arrancamos por lo que es la definición de pancreatitis. Todos sabemos que es una condición inflamatoria del parénquima pancreático que tiene como 2 formas, o sea, 2 lugares de afectación. Afecta a nivel local y también tiene la potencialidad de afectar a nivel sistémico. Genera un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con fallo, que puede generar fallo orgánico y obviamente comprometer la vida de ese paciente. ¿Qué es lo más importante por lo cual se hizo esta guía? Es el hecho de que está demostrado que identificar signos de gravedad en las primeras 72 horas puede modificar el pronóstico y reducir la mortalidad. Por eso la importancia de las alarmas en los primeros días. Hay definiciones que surgen después del encuentro de Atlanta del 2012, que son las que están ahora en las últimas guías, que son básicamente dividir la pancreatitis en leve, moderada, severa, y de realmente unificar lo que es la falla orgánica y falla orgánica persistente. Esa actualización de un montón de conceptos muy antiguos. Pancreatitis leve básicamente es una pancreatitis en la cual no hay necrosis, ni pancreática ni peripancreática, y no hay falla orgánica. La moderada es cualquier pancreatitis en la que hay necrosis pancreática o peripancreática, pero estéril, y puede haber una falla orgánica transitoria. La falla orgánica transitoria básicamente es aquella que, con medidas de soporte, en 48 horas logré cesar esa falla, ¿sí? El corte es 48 horas, que igual después vemos lo que es la falla orgánica, por definición. La grave es cuando esa necrosis pancreática o peripancreática está infectada, o hay una falla orgánica persistente, o sea, mayor a 48 horas, a pesar de las medidas de soporte. Bueno, con la división de falla orgánica es, como les decía, las 48 horas. La falla orgánica está ahora definida por lo que son los criterios de Marshall, el score de Marshall modificado, que es muy simple y que lo puede hacer cualquiera en cualquier lado, independientemente de la complejidad del centro en el que trabaje. Utiliza parámetros respiratorios, renales y cardiovasculares, básicamente la TA sistólica, la creatinina y la PAFI. Tener un score de Marshall de 2 o más ya nos indica que estamos en un fallo de órgano. Eso a nosotros nos sirve ya para clasificar, de entrada ir viendo ante qué estamos. O sea, yo estoy en un centro de baja complejidad, tengo que derivar al paciente a una terapia, a una unidad de cuidados intermedios, o lo puedo manejar yo en un centro que no tenga la complejidad, esa complejidad, digamos. Me parece que, lo que yo quiero remarcar es eso, tener las alarmas para saber cuándo tengo que derivar a un paciente, cuándo lo puedo manejar yo, y cómo defender esas cosas, con cosas objetivas y actualizadas. Bueno, ahora entramos en definiciones y demás cosas, ¿no? de lo más inicial. El diagnóstico. Todos leímos en algún lugar alguna vez que el diagnóstico de la pancreatitis tiene 3 patas, 2 de 3 tienen que ser para decir que estamos ante una pancreatitis. Tenemos la esfera clínica, la esfera bioquímica y la imagenológica. Obviamente dolor abdominal, no cualquier dolor abdominal, un dolor abdominal característico de pancreatitis.
Parámetros bioquímicos, amilasa y lipasa no sé dónde, acá amilasa desde siempre y creo que para siempre, más de 3 veces el valor de base, y la evidencia radiológica, que por lo general usamos una eco, y después vamos a ver por qué por lo general usamos una eco. Dolor abdominal típico, ya lo conocemos, de pancreatitis, localizado en epigastrio, irradiado a ambos hipocondrios, pudiendo irradiarse en forma de cinturón al dorso. Es persistente, es urente, transfixiante, lo pueden describir como un dolor que cruza de lado a lado. A veces puede no ser un dolor típico, pero acá yo quiero poner un asterisco personal, y principalmente pensando que la clase está orientada a un manejo inicial, y me imagino en una guardia externa evaluando un paciente. Es un dolor que es muy similar a lo que podría ser un infarto agudo de miocardio. Entonces, paciente, no me importa la edad, los antecedentes, si es mujer o varón, que manifiesta un dolor en mi abdomen superior, yo le pido un electro y una amilasa a todos, incluso si es una paciente embarazada. Después le voy a contar un caso que me tocó a mí en el hospital de Bariloche. Son dos cosas que no les podemos negar a nadie ante un dolor abdominal. Electrocardiograma, obviamente que si es un paciente que viene con un dolor en fosa ilíaca derecha o un fosa ilíaca izquierda, bueno, ya nos alejamos un poco, pero digo, pensar de una forma como un poco más ampliada, no solo abocarme a una sola cosa, porque en esas situaciones que vamos así, a veces las cosas salen para cualquier lado. Entonces, tener el concepto o la idea de que, bueno, no me importa si es mujer, varón o la edad que tenga, yo le voy a hacer un electro. Se lo voy a hacer, porque me manifiesta un dolor en mi abdomen superior, y puede ser, porque el día que no lo hagan van a suceder cosas, o pueden suceder cosas. Si nos quedamos con eso, ya es una de las cosas que yo quería transmitir. Bueno, de parámetro bioquímico, la amilasa, saber que más o menos empieza a aumentar a las 6 horas, que tiene un pico a las 24, que puede tardar 5 a 7 días en descender los valores, y que es un parámetro bioquímico en esta pata de criterios diagnósticos, y nada más. Algo importante, para más que nada los que se dedican a la parte clínica, es que la amilasa puede ser normal en un cuadro de pancreatitis por causas raras, entre comillas, para nuestro medio, que son la hipertrigliceridemia y el consumo de alcohol, como para tenerlo en cuenta y no confiar ciegamente en la amilasa. Y bueno, muy importante el rol diagnóstico que tienen las imágenes para el diagnóstico. Esto lo puse en rojo grande y subrayado porque es muy importante. Las enzimas pancreáticas, o sea, la amilasa, solamente sirve para diagnosticar, como una pata del diagnóstico. O sea, no determina severidad de la pancreatitis, no determina el pronóstico, no determina darle de comer o no darle de comer, operarlo o darlo de alta. O sea, que tenga una amilasa de 15.000 al ingreso no me interesa básicamente para severidad ni para nada, más que para decir, bueno, sí, es una pancreatitis. Van a escuchar mucha gente que usa los valores de amilasa para hablar como si fuera, digamos, tenía 15.000 de amilasa. Bueno, nada, quédense con eso. O sea, la amilasa, el número, el valor de la cifra, no hace a ninguna conducta más que saber que estoy ante la presencia de una pancreatitis y cumplir otro criterio más, dolor abdominal típico o una ecografía o una imagen. También pueden estar en lugares, como me pasó a mí, que a veces usaban los valores de amilasa para empezar con dieta. Bueno, no. Si el paciente evoluciona favorablemente y tiene apetito, que eso es lo más importante, el apetito le gana a cualquier otra cosa, se le da dieta, no me importa si tiene 1000 de amilasa. Está demostrado. Y lo mismo para externación. Entonces, sirve para el diagnóstico, en líneas generales no sirve para ninguna otra cosa. ¿Por qué usamos? Bueno, la eco es el estudio que usamos inicialmente, es el más usado, obviamente porque es inocuo para el paciente, es fácil de conseguir entre comillas, y porque estamos en una población en la cual el 80% de las pancreatitis que nosotros presenciamos son de causa litiásica. Entonces nos ayuda a determinar el origen. ¿Por qué tenemos que conocer la etiología de una pancreatitis? Básicamente, que eso después lo vemos, para evitar recurrencias, o sea, para saber qué hacer para que no vuelva a tener una pancreatitis. Tenemos otros métodos diagnósticos como la tomografía y la resonancia, pero en realidad se suelen usar
principalmente en las causas, o sea, en las causas idiopáticas, o sea, básicamente cuando no sabemos de dónde corno salió la pancreatitis, ante la duda diagnóstica las usamos. Y la tomo se usa aparte en la segunda etapa de la pancreatitis para evaluar complicaciones, que eso va a ser para otra clase. Bueno, etiología. Obviamente que es la inflamación aguda del páncreas y que puede ser por muchas causas, obstructiva, tóxica, medicamentosa, genética, anomalías anatómicas. Bueno, eso se puede, nada, eso lo leemos todo de algún libro, es como la parte más aburrida. Para mí la parte más divertida es saber qué hacer cuando tengo el paciente enfrente. El diagnóstico etiológico, como dije recién, es crucial, o sea, es muy importante para prevenir las recurrencias. Si yo sé por qué se la causó, voy a saber cómo evitar que eso vuelva a suceder. Un dato interesante, que en realidad no sé si es interesante, pero soy acumuladora de datos medio absurdos, es que el 20 al 30% de los pacientes con pancreatitis, el diagnóstico es idiopático. O sea, no sabemos por qué está haciendo la pancreatitis. Ya lo dije esto, en nuestro medio, la litiasis de origen, la pancreatitis de origen litiásica, biliar, es el 80%, y esto sí está bueno. La microlitiasis, que puede no ser diagnosticada por ecografía, porque la eco, como todos sabemos, es operador dependiente, es responsable de casi el 80% de las idiopáticas, o sea que guarda ante una idiopática, porque a menos que, nada, tenga 5 ecos por 5 personas, distintas, todas me dicen alitiásica, bueno, igual pidámosle una colangio rezo. Eso es lo que me va a terminar de decir claramente no tiene microlitos, o sea, no hay nada que pueda darle a esta pancreatitis el título de origen litiásico. Eso es algo importante, para poder defender después conductas cuando a ustedes les toque diagnosticar una pancreatitis. Bueno, cosas importantes, que el tabaco y el alcohol son factores independientes para pancreatitis. El tabaquismo aumenta al doble el riesgo de padecerla y cuando se potencia con el consumo de alcohol se aumenta en 4 veces. Bueno, y después causas menores, en menor porcentaje, son obviamente tumores periampulares que pueden ser sólidos o quísticos. Esto lo pensamos más que nada en pacientes adultos jóvenes de 40 para arriba, y también causas genéticas hay, pero bueno, es como el número menor. Por ahora, recordar eso, 80% causa litiásica, 30-20% causa idiopática, y dentro de ese grupo, de esos 20, va a haber 8 que en realidad tienen microlitiasis, pero ninguna eco la vio y le pide una colangio. Esto también está bueno, y esto básicamente es el eje de la guía, o sea, predictores de severidad. El 20% de las pancreatitis son severas, y dentro de ese 20%, el 30% se mueren. Entonces, predecir, o sea, poder predecir el grado de severidad de esa pancreatitis es básico y es muy importante en el manejo inicial, porque se determinó que son los momentos en los cuales la toma de conducta modifica la mortalidad, puede modificar el curso de la evolución de esa enfermedad. Los principales determinantes son la falla orgánica de órgano persistente, que por lo general es la que dura más de una semana, y la necrosis pancreática infectada, cuando ya estamos en una evolución a partir de la segunda semana, que ya no es la fase aguda, digamos, de la pancreatitis, la fase temprana. ¿Cómo definimos? Esto lo habíamos dicho, pero lo repito. ¿Cómo definíamos el fallo orgánico actualmente? Usamos la PAF y la creatinina y la TA sistólica, o sea, el score de Marshall. Si eso lo tenemos alterado durante más de 48 horas, ese fallo orgánico es persistente, ¿sí? Y nos modifica la clasificación de la pancreatitis. Teniendo 2 o más de estos, ya tenemos una falla de órgano. Otro que está bueno, que lo mencionan en la guía mencionando, es uno de la Sociedad Japonesa de no sé qué, que son como 30 ítems, que no lo puse. Este es el BISAP, que es uno de los que tiene mayor efectividad también para lo que es predictor de severidad, que básicamente lo hacemos ahí al lado del paciente. Usa parámetros de SIRS, la escala de Glasgow y el nitrógeno ureico urinario. El SIRS es la definición de siempre, o sea, 2 o más de
parámetros de temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, la edad, los leucocitos, y la presencia de derrame o no, derrame pleural, sí o no. La mortalidad de estos pacientes, bueno, acá dice que incrementa a partir de los 3 puntos y que llega a un 22% si tiene 5 puntos. Estas dos yo creo que, bueno, el Marshall y el VISA las podemos hacer en cualquier lado todos. Entonces, si tiene 2 o más de estos, estamos ante un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y cuanto más precoz sea, y cuantos más ítems cumpla, y más prolongada en el tiempo sea, o sea, mayor severidad de ese cuadro en el curso, ¿no?, de esa pancreatitis. 2 que están buenos, que están mencionados en esta guía, que tiene un valor pronóstico, que yo esto, la primera vez que lo leía, es que la urea o sea, tiene un correlato con el aumento de la mortalidad. Se ingresa con la urea alterada, y esa urea, a pesar de las medidas de soporte, no modifica en las primeras 24 horas, y después el hematocrito, en realidad la hemoconcentración, que está definida como un hematocrito mayor a 44, tiene que ver con la presencia de necrosis pancreática a futuro. Bueno, algo también que está mencionado en la guía es el tratamiento del dolor, que puede también ser un problema de discusión entre distintos intérpretes. Obviamente que en lo que es pancreatitis, vamos a hacer una administración de medicación endovenosa. Puede tener dolor leve, moderado o severo, suele ser un dolor mínimo moderado, por lo menos, si los vemos en los momentos iniciales al cuadro. Tenemos los 2 grupos más usados, los opioides y los AINES. Los opioides por lo general se utilizan para lo que es cuadros de dolor moderado y severo. La ventaja que tienen los opioides es que no tienen techo analgésico, a excepción del tramadol. Y después tenemos los AINES, que los podemos usar en dolor leve a moderado, y que, bueno, la contra es que tenemos que tener cuidado por el metabolismo de ciertas medicaciones, principalmente el ketorolac, por la función renal, etcétera, de no dejar crónicamente a un paciente 80 días con ketorolac puesto. Los AINES tienen un techo analgésico, esa, digamos, es la contra, y después hay 2 que son como comodines de los AINES no típicos, que son la dipirona y el paracetamol, que son 2 grandes amigos. Se está quedando sin batería. Ahí está. Nada. Algo también bueno de los opioides es que al usar opioides por lo general no necesitamos usar otra cosa, porque sirven para manejar dolores como más de mayor intensidad. No, en realidad en la guía ponen solamente, hacen con el ketorolac como no más de 5 días, pero no especifican que haya alguno que sea mejor o peor. La verdad es que depende del medio. Perdón, me estoy yendo a reparar. Y después con los opioides, en realidad el que tengas en el lugar, digamos. Yo acá puse, igual están en la guía, ¿no? O sea, hay lugares que tienen meperidina, lugares que tienen morfina, lugares que tienen tramadol. 2 cosas importantes con la analgesia es no usar, por lo general, en realidad, el correcto uso de los opioides es medicación reglada, o sea, usar DSOS no estaría bueno, digamos. Lo reglo y le puedo poner rescates, digamos, pero idealmente se usa reglada la medicación. Y con respecto a los AINES, es también reglar una medicación y ponerla en paralelo no modifica el efecto. De hecho, si yo pongo medicación en paralelo, corro el riesgo de que se toque el suero o lo que sea, y que se modifique la velocidad de infusión. El efecto analgésico es el mismo si yo arreglo la medicación a ponerla en paralelo. O sea, si yo uso diclo de 75, lo arreglo cada 12, si uso de 50 lo arreglo cada 8, si uso paracetamol lo arreglo cada 8, si uso keto lo uso cada 8. Y eso creo que es más prolijo, entre comillas, para no caer en la del paralelo y que después se abra el suero y nada.
Eso como dato, de nada que ver, de que hice un curso de dolor y está buenísimo. Estaría bueno que todos hagan un curso de dolor. Detalles. No se acostumbren a poner opioides de rescate solamente, también eso. Nada, bueno, entonces en dolor, uso lo que tengo cuidado con el keto, no uso paralelo, y si tiene mucho dolor, arranco directamente con morfina, mepe o tramadol, la que tenga en mi centro, y la arreglo, y ahí veo. Ningún paciente tiene que tener dolor, idealmente. Eso. Bueno, resucitación con fluidos. Esto también está mencionado en esta guía y está mencionada en la guía de gastroenterología americana, que está ahí también resumida. Todos sabemos que la pancreatitis es un cuadro de inflamación del páncreas, es un cuadro de inflamación sistémica, que genera modificación endotelial, aumento de la permeabilidad vascular, bla, bla, tercer espacio, hipoperfusión, hipovolemia, falla orgánica, muerte. Nada, también lo que pasa es que se hipoperfunde el páncreas y eso puede predisponer y aumentar el riesgo de necrosis. Y todo esto que estoy diciendo desde un punto de vista fisiológico y fisiopatológico tiene un correlato con el score de Marshall, por eso lo usamos, y con el BISAP y todo eso. Entonces, resucitación con fluidos, ¿qué significa? Que yo uso fluidos no con un objetivo de hidratar, sino con un objetivo de mejorar la oxigenación tisular, porque el oxígeno viaja por sangre a los tejidos. Entonces, se refiere a usar fluidos para mejorar todo ese despiole que se está armando por la cascada inflamatoria y el CIRS y todo lo que le está pasando al paciente. Entonces, es algo muy importante en la etapa temprana. ¿Qué uso para esa resucitación con fluidos? ¿Qué parámetros voy a evaluar? ¿Qué fluido le pongo? ¿Cómo se lo administro? O sea, el protocolo de administración. ¿Y qué uso para medir la respuesta? Porque se acuerdan que encima teníamos que ir midiendo la respuesta en muchas cosas, en la creatinina, a ver si mejoraba, en el Marshall, a ver si mejoraba, como para darme cuenta a las 48 horas en dónde estoy. Bueno, con respecto al debate de cristaloides versus otras cosas, en la guía americana hacen una pregunta sobre eso, ¿qué administro? La verdad es que entre Ringer y Fisio, digamos, no se llegó a nada en cuanto a, no hay uno que mejore los parámetros de severidad o de mortalidad, entonces usen cristaloides, el que quieran. No hay nada demostrado todavía en base a qué tipo de fluido. El protocolo de administración sí es importante, porque, o sea, ahí nosotros lo que vemos es que con los fluidos lo que hacemos es mejorar la alteración de esa cascada inflamatoria, pero un dato que está bueno es que en realidad el mayor impacto es en las primeras 24 horas. Casi nunca vamos a tener un paciente que llega con un cuadro de 5 horas de evolución. Pero bueno, sepamos que hay que igual saber manejarlo, pero que el mayor impacto en cuanto a la evolución del paciente son en las primeras 24 horas. Algo importante es que en cuanto a cuánto administrar, bueno, todos pasamos por las situaciones de 8 o 9 litros en las primeras 24 horas. Y bueno, nada, síndrome compartimental, aumenta el riesgo de infección, aumenta el riesgo de ese paciente de terminar en una asistencia respiratoria mecánica, y todo eso aumenta la mortalidad. Entonces, lo que se vio es que hay que hacer una resucitación con fluidos, pero siguiendo ciertos parámetros de control, que son esas medición de respuesta, y no es líquido, 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 o sea, no, ya no más. ¿Cuál es la velocidad óptima? Acá, bueno, ponen 5 a 10 mililitros hora kilo, más o menos para un adulto serían entre 2.500 y 4.000 mililitros en las primeras 24 horas, obviamente siempre teniendo en cuenta que todos los pacientes son distintos, por lo cual edad, comorbilidades, pero digo, sepan que pueden tener un mínimo parámetro para hacer una cuenta y saber cuánto administrarle. Y que esto sí está comprobado, digamos. Y que le pueden poner Ringer, Fisio, lo que quieran, dentro de lo que es cristaloide, que eso no modifica nada. Los objetivos, o sea, ¿cómo evalúo la respuesta a la resucitación que yo estoy haciendo?
con parámetros hemodinámicos que ya los venimos usando desde que arrancamos a ver a ese paciente. Tensión arterial media, la frecuencia cardíaca, por lo general menor a 120, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, la diuresis, que tiene que estar entre 0,5 y 1 mililitro kilo hora, y los parámetros bioquímicos que nos sirvieron que nos ayudaron desde el momento del diagnóstico, hematocrito, urea, creatinina, lactato también. En base a eso, uno va controlando esa respuesta. Y esto no, o sea, nos involucra tanto si estamos evaluando pancreatitis leves, o sea, tratando pancreatitis leves y moderadas en una sala general, como si estamos en una terapia intensiva, es lo mismo, digamos. Los intensivistas manejan otras situaciones, pero también usan ciertos parámetros para control de la respuesta al tratamiento. Bueno, la otra es, bueno, nada, eso ya hice el resumen. Soy muy repetitiva, pero digo, cristaloides cualquiera, hacer una cuenta básica para saber cuánto administrarle, teniendo en cuenta la edad y las comorbilidades del paciente, y saber qué dosar día a día para ver si ese paciente está mejorando o empeorando. Tomografía, en las primeras 72 horas. ¿Es útil? ¿No es útil? Bueno, nada, la pancreatitis es una enfermedad súper dinámica realmente y con distinta evolución, y tiene dos fases. Esa fase temprana que dijimos que es por lo general la primera semana, en la cual el pronóstico está determinado por todo eso, esa respuesta inflamatoria sistémica y sus consecuencias, y en realidad en un principio la tomografía no tiene mucha utilidad. La tomografía no se correlaciona con lo que le va a terminar pasando al páncreas, ni con lo que le va a terminar pasando al paciente. La realidad es que en las primeras 72 horas no tiene utilidad para predecir absolutamente nada, porque es todo muy dinámico. Tal vez sí, y ni siquiera en realidad, porque yo tuviera una duda en cuanto a lo que era lo que hablábamos antes de la idiopática, pónganle que le hicimos 3 ecos con 3 imagenólogos distintos y me sigue dando alitiásica. Ahí le tendría que pedir una colangioresonancia, como para terminar, pero es una colangioreso, no es una tomo. O sea, la tomo la verdad que en los primeros 3 días no. La única salvedad, que no sé si lo puse, sí, es cuando el paciente está muy, muy crítico, que tenga signos de sepsis, y sospechar en esas primeras 32 horas algún cuadro infectado, o sea, una colección necrótica infectada, que lo esté recontra descompensando en esas primeras 72 horas. Nada, sería la única salvedad para la tomografía en esos primeros 3 días. Bueno, otro punto álgido, el manejo nutricional. ¿Quién no ha dejado 10 días en ayunas a un paciente con pancreatitis? Bueno, nada, la nutrición, bueno, se vio, ¿no? Según muchos estudios, que modula el estrés oxidativo, ayuda en la respuesta inmune, mantiene la función del intestino, con todo lo que eso implica, mantiene la función de los ácidos pancreáticos, por lo cual es muy importante la nutrición, y sería ideal que a un paciente que ingresa con un cuadro de pancreatitis tenga una evaluación nutricional por una nutricionista o por un médico especialista en nutrición, para poder evaluar el catabolismo, digamos, al cual está siendo sometido, y si está o no, si tiene o no parámetros de malnutrición, como para saber desde dónde partimos y qué tendríamos que hacer. Acá lo que dicen es que está indicado en las primeras 48 horas, desde que ingresa a la institución, saber si el paciente está malnutrido o no, y hacer una intervención nutricional. Bueno, nutrición, básicamente sea leve, moderado, severa, van a ver que dice lo mismo. Dentro de las 48 horas hay que alimentarlo, idealmente. Si es una leve, obviamente, vía oral temprana. ¿Cuándo? Cuando no tenga dolor, o no tenga tanto dolor, y tenga apetito. Si el paciente manifiesta apetito, empezamos a probar dieta. En caso de llegar al tercer o cuarto día y no poder habilitar la vía oral, está indicado la nutrición enteral. En pacientes que hayan sido evaluados en esa evaluación inicial por nutrición y que
requieran soporte, ¿sí? Si no, lo esperamos un poco, pero digamos, idealmente en las leves hay que pensar eso. ¿Está con mejoría del dolor? Él me dice que siente hambre, vamos a empezar. En la moderada es básicamente lo mismo, se prefiere siempre la vía oral. Si no la podemos empezar al tercer o cuarto día, hay que pensar en nutrición enteral en pacientes que siendo evaluados hayan tenido informe de malnutrición o que vayan a requerir la nutrición. Y en los casos de severa, hay que empezar con la nutrición enteral lo antes posible. La vía de elección es la nutrición enteral, por lo que decíamos también de la parte de estimulación de la mucosa intestinal y de los acinos, etc. Hace una mención a la nutrición parenteral y en realidad la nutrición parenteral tiene que quedar como segunda línea solamente cuando la nutrición enteral no es tolerada, o si no llego con la enteral a cubrir los requerimientos que tiene ese paciente por el cuadro que esté cursando. Pero bueno, idealmente incluso en las graves está indicada la nutrición enteral. Bueno, otro punto es que marca la guía es la CEPRE en la pancreatitis, cuándo hacerla. Algo importante es que, nada, no está demostrado que hacer una CEPRE en una pancreatitis provoque una exacerbación o un empeoramiento de esa pancreatitis. ¿Podemos tener una colangitis solapada con una pancreatitis? Sí. ¿Solapada con una colecitis? Sí, puede estar todo junto. Algo que me parece como súper importante es, la colangitis es una urgencia infectológica. La colangitis le gana a todo lo demás, porque básicamente el paciente se muere cuando está colangítico. Entonces, si yo tengo un paciente con una pancreatitis, independientemente de la severidad de esa pancreatitis, y tiene diagnóstico de colangitis, la colangitis se diagnostica con criterios estrictos, que los podemos hacer otra clase de colangitis, criterios objetivos, tiene indicación de CEPRE, porque el paciente se muere por esa colangitis. Para que no se lo olviden. Es una urgencia infectológica la colangitis. Y también tiene criterios objetivos para determinar la severidad. Y también es una enfermedad que evoluciona muy rápido, de leve a grave y a muerte. Entonces, si tenemos una pancreatitis, ¿cuál sería la indicación de CEPRE? Sería una colangitis, simultáneamente, no otra. Y por último, pero no menos importante, la parte quirúrgica. Colecistectomía es el último ítem de la guía. ¿Cuándo? Porque también en su momento habrá habido discusión por estas cosas, sabiendo que en nuestro medio, o sea, el 80% de las causas de pancreatitis son litiasis vesicular, litiasis biliar, y habíamos dicho que el principal motivo por el cual que nos motiva a saber la etiología de una enfermedad es para tratarla y o evitar recurrencias, tenemos que sacarle la vesícula para que no vuelva a ser una pancreatitis. Aparte que los cuadros segundos y subsiguientes de pancreatitis incrementan los porcentajes de mortalidad. Entonces el principal gesto acá dice terapéutico para evitar la recurrencia es sacar la vesícula. En los casos de pancreatitis que no son severas, o sea, leves y moderadas, está indicada la realización de la colecistectomía de forma precoz. O sea, en la misma internación. Si se interna un paciente por pancreatitis, sería ideal que se vaya de alta sin vesícula. Hay un estudio que acá lo mencionan, en el cual se vio que dándolos de alta y esperando unas inocentes 3 semanas, había una recurrencia de eventos biliopancreáticos de 33% y pancreatitis recurrentes en un 15%. Así que estaría bueno que no se vayan hasta que no se operen. En los casos de pancreatitis severa, obviamente que se difiere porque tenemos que resolver el cuadro inflamatorio local y sistémico, y porque aparte en muchos casos de pancreatitis severa evolucionan con colecciones, necrosis, infección de colecciones, infección de necrosis y muchas otras cosas. Entonces, ahí obviamente, en el caso de que sean colecciones que tal vez no están infectadas, corremos el riesgo de infectar esas colecciones, y hay muchas colecciones que no requieren, a fin de cuentas, y a un largo plazo, mediano a largo plazo, tratamiento. Entonces se espera la evolución de eso
y la decisión después de que cursó todo ese cuadro y que se pudo definir qué hacemos con lo que le haya quedado en el páncreas después de una pancreatitis grave. Y algo importante es que si hay una pancreatitis grave sumada a una colecistitis, lo podemos resolver con un drenaje percutáneo en la vesícula, o sea, con una colecistostomía percutánea al lado de la cama del paciente en la unidad de terapia intensiva, y ahí ya está, y siga cursando su pancreatitis grave. Lo de la colangitis ya lo dijimos, es pre de urgencia. Nada más. Nada, yo creo que si nos vamos con la idea de que tenemos que aprendernos el score de Marshall y el BISAP, y más o menos saber que no podemos, que eso es algo que se utiliza actualmente, que es algo objetivo, es un parámetro objetivo con el cual yo me defiendo ante diferentes situaciones y diferentes interconsultores y momentos de derivar un paciente, saber qué paciente puedo tratar yo en el medio en el que estoy, como les decía antes, si tengo que derivarlo o si tengo que lograr su ingreso a una terapia intensiva. Y bueno, esas cosas que no sé si son nuevas o no, pero bueno, hacer una cuenta para hacer un plan de hidratación al paciente, saber que el cristaloide cualquiera da igual, saber cómo tratar el dolor, no tenerle miedo a manejar morfina o tener en cuenta parámetros del paciente para saber si usar AINES o no y qué AINES. Nutrición, pelear por una nutrición temprana en ese paciente, para que sea evaluado idealmente por alguien que sepa nutrición y por alguien que le coloque una K108 y lo nutra. Nada, no sé qué otra cosa importante, bueno, lo de la C, pero lo de la colangitis me parece muy importante, que es una urgencia infectológica, que no lo olviden. Y que si tiene una colecistitis también, en un cuadro de severidad en la terapia intensiva, le ponemos un percutáneo y podemos resolverlo también. Son como las cosas que me parecen como más importantes para saber a dónde ir. Y que con parámetros bioquímicos lo podemos controlar e ir evaluando la respuesta. Nada, eso.